amigos, amigas? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en otra emisión de nuestro programa Entre Leyes y Medicina. Aquí, donde ustedes podrán encontrar información valiosa y útil para todos y todas ustedes. Saludo a mi amiga y compañera conductora de este programa, la doctora Citlali López Orozco, quien está nuevamente aquí con nosotros acompañándonos en este programa. Citlali, qué bueno que estás nuevamente aquí con nosotros en tu programa, En nuestro Entre Leyes programa. y Medicina. Nancy, querida, pues como siempre es un placer saludarte y además estar haciendo estos temas de conciencia social, porque además recuerde que en este canal tenemos la consigna de informarnos, de aprender y con las herramientas necesarias pues tomar decisiones importantes para nuestras vidas en materia de leyes y medicina, y también estoy muy contenta porque nuestra invitada pues es una gran conocida y amiga, ¿no, Nancy? Exactamente, pues yo quiero darle la bienvenida hoy a la invitada que tenemos aquí participando con nosotros. Ella es la abogada Carla Isabel Cortés Guerrero, quien es experta en todas las cuestiones laborales. La mayoría de su experiencia laboral se ha desempeñado en el Poder Judicial de la Federación y actualmente ella se desempeña como secretaria del 15º Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Poder Judicial de la Federación, experta que nos platicará el día de hoy y que sin lugar a dudas sabe del tema que tocaremos en este programa. Muchas gracias por la invitación a ambas. Muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir toda la información. Pues muchas gracias. Pues hoy tocaremos el tema de invalidez e incapacidad. Dos términos que se escuchan de manera constante. Voy a tramitar mi invalidez, voy a tramitar mi incapacidad, y que sin lugar a dudas, pues convergen una vez más el derecho y la medicina. Y hoy me voy a sentir como la moderadora porque tengo a una abogada y a una doctora experta en estos temas, y yo quisiera, por favor, que me auxiliaran primero para orientar a todos y todas que nos están viendo qué es la invalidez y qué es la incapacidad. Si me lo permiten, primero hablamos en cuanto a la cuestión médica. Bien, pues la pregunta es interesante y voy a empezar diciendo qué hay con respecto a la incapacidad. Y la incapacidad es demostrar que una persona ya no es capaz de realizar sus actividades físicas o mentales. Y fíjate que es un gran tema en la población mexicana, porque es común que cuando nosotros nos veamos que con la lumbalgia, que con el problema de la ciática, que ya no puedo caminar bien, que yo me dedico a escribir y tengo problemas del túnel del carpo, que yo me dedico a grandes análisis matemáticos, estadísticos, y de repente estoy teniendo algún problema con el deterioro cognitivo, etcétera, es súper interesante pensar y tener una evaluación médica, y yo creo que jurídica, nos lo dirá la licenciada Carla ahora, muy apegada a la realidad de la persona, porque a veces hay un terreno de la subjetividad muy importante ahí, en donde yo creo que ya no puedo, y entonces el patrón dice que sí, y entonces el patrón dice que sí puedo, pero yo no puedo, pero el doctor ¿qué dice? Pero entonces, ¿sabes? Entonces, a ver, todos vamos a ¿quién entrarle, tiene la ¿no? razón? A ver si sí o no. ¿No? Entonces, realmente es un problema, porque incluso las personas llegan con el doctor pensando que el doctor les va a resolver y él va a dar la parte final del veredicto, digámoslo así, ¿no? de qué es lo que pasa si yo trabajo o no trabajo, porque yo siento que no puedo trabajar. Y en términos legales, Carla, ¿cómo se ve esto? Sí, hay que hacer una distinción muy importante. O sea, las enfermedades generales y las enfermedades profesionales. Las enfermedades profesionales derivan de la incapacidad y las enfermedades generales te provocan un estado de invalidez, que son dos cosas muy diferentes. Las profesionales derivan del trabajo, ¿no? Y hay toda una tabla que la ley establece de qué enfermedades, por ejemplo, los médicos tienen, ahorita con el COVID surgió también la nueva enfermedad o el estrés laboral, que yo adquirí esta enfermedad por mi trabajo. Sí, por ejemplo, los que exploran minas, que son muy frecuentes, las neumoconiosis, les decimos. La hipoacusia es muy común, los que tienen porque en fábricas, los que están ¿no? trabajando, las costureras, etcétera, con el ruido y se les daña el oído, pues ahí van a demandar la incapacidad. Y como dices tú, primero hay que ir con el médico para que el médico haga tu dictamen y te diga, sí, tienes esta enfermedad, la hipoacusia, los mineros, como mencionas, y sí es derivada de tu trabajo, que eso trae como consecuencia la incapacidad.
pero es todo un proceso porque, como bien dices, hay mucha mala información. Las personas piensan que ya estoy enfermo y ya no voy a trabajar. No, hay incapacidad parcial, hay incapacidad permanente y hay que distinguir porque tú tienes, no sé, te caíste, te lastimaste el pie y en 2 semanas te reincorporas a tu trabajo. Pero hay gente que tuvo un accidente que ya le imposibilitó para continuar haciendo, a lo mejor era un chofer y se dañó el pie, ya no puede manejar, ahora sí hay que adaptarle a otra actividad, ¿no? Y es que ahí me surge una duda a mí, porque de pronto uno dice, bueno, si yo voy a alquilarme para cierto trabajo, pues yo no me acuerdo si uno firma realmente que uno está aceptando todos esos riesgos profesionales. Y sobre todo, pues, o sea, si esto va en el sentido de buscar la pensión o un tipo de ayuda económica por parte de las instituciones, o sea, ¿cómo es este respaldo que se tiene? ¿O el trabajador tiene que ver siempre que va a firmar un trabajo que estén contemplados los riesgos laborales? Bueno, te digo, la ley, en primero el patrón tiene la obligación de inscribir a sus empleados en el Instituto De de seguridad Seguridad social que le que corresponde. corresponda, exactamente. Entonces, de ahí él tiene su derecho y la ley se lo da en automático. Yo tengo la propia ley te establece las actividades, como te comentaba, ¿no? Ahí te dice qué actividad es la que te puede provocar este daño en tu salud. Y no es tanto que el trabajador firme un documento, sino que su categoría se lo va a ir dando. Por eso es importante que cuando se registren con el seguro, el Instituto de Seguridad Social, ahí les pongan la categoría que realmente van a desempeñar, porque a veces también se da, ¿no? El patrón lo registra con una categoría y resulta que él tenía otra, y la enfermedad es esta y ya no cuadran. Entonces siempre es bien importante definir sus actividades, su categoría, qué es lo que realmente están trabajando el día a día. Oye, Carla, ¿y hasta dónde me abarca la protección? O sea, ¿solo es durante las horas de trabajo o hay mayor protección? Porque pues me imagino que si yo me estoy desempeñando a lo mejor como apilador de cajas en una empresa, de lunes a viernes, pues sábado y domingo lo que me pase no me lo va a cubrir como una incapacidad o una invalidez. ¿Hasta dónde se da esta protección? Es importante aclarar ese tema, como dices, porque sí, o sea, yo soy un apilador, me dedico a la sierra, lo que sea, pero de lunes a viernes, mi horario es de 9 a 6 de la tarde, yo a las 6 de la tarde salgo, me dirijo a mi domicilio, también está esa protección, pero si solamente es hasta el momento en que yo llego a mi casa, cuando yo llego a mi domicilio, se acaba. O sea, el trayecto El de mi casa trayecto. al trabajo y del trabajo a mi casa. Exactamente, eso te cubre la incapacidad. Todo eso te tiene que cubrir y es parte de las enfermedades de trabajo. Okay. Ahora bien, si por ejemplo se me desarrolla un cáncer pulmonar, pero porque yo fumo, o una diabetes porque a lo mejor no me cuido en mi alimentación, ¿también entran o ya no? Pues entran, pero como enfermedades generales. Okay. Sin embargo, no todas las enfermedades generales, hay que también aclarar ese punto, que es para que tú obtengas una pensión por una enfermedad general que es la invalidez, tienes que determinar, aparte del médico que te establezca esta diabetes te imposibilita, este cáncer, cualquier tipo de enfermedad del orden general, pero también hay que acreditar que en realidad te imposibilita a hacer un trabajo, que ya tú tienes que estar dado de baja, que ya no estás trabajando, que en tu último año de labores. Ese es un punto muy importante porque muchas veces, a veces llegan a los juicios y el juicio se pierde porque dices que sí estoy enfermo. Y efectivamente la persona está enferma, pero tiene que comprobar que de verdad esa enfermedad lo imposibilita para continuar haciendo alguna actividad y para conseguirse una remuneración que pueda seguir la persona activa. Entonces, si es así,
procede la enfermedad general, que es el estado de invalidez. Voy a pensar en eso de las enfermedades generales, en algo muy común de nuestro país, que ustedes saben es diabetes, hipertensión, enfermedades renales, y un gran porcentaje de los pacientes que se atienden en la consulta de primer nivel en las instituciones, pues son pacientes que a través de convivir con diabetes por lo menos 10 años, 15 años, ya presentan como complicación enfermedades renales, ¿no? Y estas personas, ¿qué opción tienen? Porque un paciente con enfermedad renal ya es un paciente que tiene una disfunción importante para nosotros. Es básicamente ya empezamos a sustituir la función de un órgano a través de una diálisis peritoneal, de una hemodiálisis o bien del trasplante del órgano. Pero estas personas tienen derecho ¿a qué tipo de Pensión. Sí, pensión ahí o está la pensión que comentamos, la de invalidez, que también puede ser temporal o definitiva? En la temporal a lo mejor, bueno, como me dices, un caso renal que ya toda su vida va a tener que estar así, bueno, entonces ya se tiene que dar la definitiva. Pero si es alguna cuestión, no sé, de que es una caída, que se puede Lo que ir nos decías, ¿no? recuperando. Una fractura que se Ajá, o recupera algo, en 2 como semanas, dices 3. tú, de la columna, que son 2 meses, y en eso, bueno, ya se le dan los 2 meses y después se reincorpora otra vez a sus actividades. Pero si es algo ya muy grave, como comentas tú, pues ya la persona se tiene que dar de baja porque es imposible que acuda a trabajar si tiene que ir 5 días a dializarse o cuestiones así. Entonces se le va a otorgar su pensión por invalidez, que no es el 100% del salario, pero es un 50% de lo que él percibía. Y ya más la pues es un derecho a biencia? apoyo, ajá, claro, también Continuar con el todas las sistema prestaciones de de salud seguridad social, y para él y su también familia, ¿no? se le da un apoyo a la familia, a los hijos, a la esposa, que él ya pues a lo mejor al sostén de la familia, pero tiene 2 hijos menores, pues se le da la asistencia médica a los hijos, a la esposa y a la familia. Quedan protegidos, o sea, no quedan en estado de indefensión, por decirlo así. Yo, con respecto a esto del 50%, yo me pregunto, ¿cómo sé cuánto me toca? ¿Y qué me toca por la cosa que se me dañó, independientemente del órgano o de, por ejemplo, estas fracturas? Hay personas que de pronto estaban bien, a mí me ha tocado compartir con compañeros, incluso médicos, que estaban bien, una neuralgia, terminan en cirugía en ¿Cerebro? neurocirugía, ajá, y de pronto lo que se ve es que pues ya no van a ganar lo que ganaban solamente porque están de incapacidad. Entonces, ¿cómo saben a partir de cuántos días tengo derecho, digamos, de tener una incapacidad parcial? Bueno, la incapacidad parcial, te digo, es dependiendo del salario que tú tengas cotizado ante el organismo de seguridad social. Por eso es importante que te registren con el salario que realmente percibes. Entonces, el Instituto de Seguridad Social presenta tu hoja donde están tus cotizaciones y con base a eso se hace el cálculo del porcentaje que se te haya determinado. Si se te determinó un 40%, es el 40% que tú vas a recibir de tu salario. Y se hace la cuantificación y se hacen los meses, también puede ser una indemnización, a lo mejor nada más tú tienes cierto porcentaje, hasta el menos del 50% te dan una indemnización, si es más alto o te dan la pensión mensual, es dependiendo de los porcentajes que se vayan Yo la verdad sí determinando. me pierdo porque eso de la No, indemnización, no, Sí, ni idea de qué sea. ¿Cómo A me ver, lo voy a ajá, son cuantificar? sí. términos, o sea, te digo, dependiendo, si tiene Una una indemnización no es pensión. incapacidad, no, es por eso te digo, son las dos opciones, o sea, a una persona le determinan un 25% y le dicen, ¿quieres la pensión o quieres tu indemnización? No, pues quiero mi indemnización. Entonces él se le da la indemnización de tantos años y ahí se acabó. Es lo que te iba a preguntar, o sea, si yo ya no puedo desempeñarme y me tengo que separar de la prestación del servicio que yo estoy dando o de mi trabajo, ¿se me da un finiquito y aparte se me queda la pensión hasta que yo muera o no? Es como te comentaba, son las dos opciones. Dependiendo del porcentaje de incapacidad que el médico determine, tienes la opción de la indemnización global, se llama así, está en la ley del Seguro Social, y se te dan 5 anualidades de lo que sea correspondiente. Supongamos que la pensión eran 5,000 pesos mensuales, de ahí se te hacen las cuantificaciones y te dan los 5 años que te corresponden. Hasta 5 años. Y ahí se terminó. Tú puedes tener tu asistencia médica todo el tiempo, pero ya tú decides si la incapacidad es mayor al 25%, la persona puede contar con su incapacidad todo el tiempo, si es permanente. O la invalidez igual, es todo el tiempo hasta que la persona muera, ¿no?
Y la incapacidad, o si se reincorpora a sus labores, pues ya tampoco va a tener la incapacidad, porque no puede gozar del salario y también gozar de la incapacidad. Es un doble pago, ¿no? Decirlo así. Los patrones están obligados a tener médicos en los centros de trabajo, ¿no? Para cualquier emergencia o circunstancia que se esté dando de que tal vez una persona por el desempeño de su trabajo se está afectando la salud. ¿Hasta dónde intervienen tanto los médicos como los patrones y la autoridad sobre todo para decir, a ver, estoy en una fábrica, tengo a personas que se están desempeñando como obreros, pero ni les hago estudios médicos, ni estoy al pendiente de su salud? Pues obvio, si una persona empieza con un pequeño dolor, yo digo aquí en la parte de abajo de la espalda, y lo sigo poniendo a que cargue, a que maneje 15 horas, a que suba, baje, pues evidentemente eso va a ir creciendo. ¿Cómo ahí es lo que yo quisiera saber? ¿Cómo tanto los médicos tendrían que decirle al patrón, oye, cuidado, esta persona o ya está perdiendo el oído, cada vez está disminuyendo su capacidad visual, auditiva? ¿Cómo se da esa relación? Es que es por eso importante distinguir, o sea, el patrón tiene la obligación de tener un médico. El médico puede, pero el médico no va a dictaminar una pensión, ni una incapacidad, ni nada. El médico de la institución, del patrón, de la empresa, únicamente le va a decir, si hubo un accidente, bueno, ahí lo dictamina. Pero el que se sustituye es el organismo de seguridad social, sustituye al patrón. Por eso el trabajador tiene que ir con el seguro social y es el que le va a dar la pensión, es el que le va a dar todo, por eso siempre tienen que estar registrados. La obligación del patrón es registrarlo y tener al médico, y ahí se acaba, por decirlo así. Precisamente es una gran pregunta, Nancy, porque por ejemplo yo que tengo en parte de mi ejercicio médico la atención primaria de urgencias y no falta que las personas que están en las oficinas de gobierno donde yo trabajo pues vengan y digan que pues se resbalaron y del resbalón pues, se le fracturó la cadera. Las señoras que trabajan por lo general son adultas mayores, que tienen factores de riesgo, que tienen osteoporosis, etcétera, ¿no? Entonces uno llega y dice, no, pues tenemos un servicio de radiografías, vemos la radiografía. Después de ver la radiografía decimos, pues sí, se fracturó, la enviamos al ortopedista y en ese momento nosotros decimos, paciente que hacemos una nota, paciente que durante su actividad laboral, siendo tantas horas, le pasó tal cosa. ¿Qué curso va a llevar esa señora? O sea, yo ya la mandé a urgencias. El tema es que a lo mejor fuertemente las personas que se fracturan la cadera pues tienen un muy mal pronóstico. O sea, muchos incluso dicen que es la antesala de la muerte. Pero ¿cuál es el camino que va a transitar mi paciente? ¿Quién es el médico que realmente va a llegar a decirle, sabes qué, que no? Porque yo pensaba también un poco el contexto de los médicos que certifican la discapacidad de las personas, ¿no? O sea, que dicen, bueno, esta persona tiene una discapacidad intelectual, una discapacidad motriz, una discapacidad, y entonces de pronto, cuando yo entrevisté también a una persona que nos explicaba esto, decía, es que cada especialidad lo hace. En este caso del trabajo, que sabemos que México tiene muy pocos médicos del trabajo, ¿qué pasa? Pues como mencionas, son los especialistas en medicina del trabajo y los designan los propios organismos de seguridad social. De conciliación, los propios organismos que resuelven este problema, porque precisamente a veces acuden con el médico, ya terminó el de la empresa, van con el seguro social, con el organismo de seguridad social. Ahí le dicen, pues sí, te lastimaste, pero pues no te puedo dar nada, y siempre terminan el juicio y ahí están llenos de trabajo las autoridades, ¿no? Entonces, ahí ya en la institución, pues sí les sirve lo que le dio el primer médico, el diagnóstico del segundo médico, pero todavía tienen que estar con el especialista en medicina del trabajo, donde le va a decir, sí, consta que sí te caíste y sí es accidente de trabajo, porque sí estabas en tu hora de trabajo, porque sí estabas en tu lugar de trabajo, o el que sí, porque sí tiene que ver tu categoría con tu enfermedad, sí cuadra, pero de todas formas tiene que acudir un especialista definitivamente en medicina del trabajo y es el que le va a dictaminar. Y el abogado nada más lo que va a decir, sí, la categoría que tiene esta persona sí encuadra con el padecimiento. O sea, recomendaciones que las personas que inicien una relación laboral
sí estén dadas de alta en el Instituto de Seguridad Social que corresponda, pero además, como tú bien lo dices, con la categoría que me corresponde, porque si a lo mejor a mí me contratan como chofer y me ponen a cargar cajas, me van a Claro. decir, oye, Al rato o al no. revés, ¿no? Ajá. No, tú te tenías que desempeñar en una cuestión de oficina, ¿no? Secretaria. Y me dicen, no, pero ¿sabes qué? Ayúdanos a llevar a personas como chofer y choco. No, pues me van a decir, oye, Sí, pero pues van a si tú decir, eres secretaria, estabas ¿cómo en- ahora me vas a venir a demandar? ¿Qué pasa ahí? ¿Se pierden los juicios? Pues hay muchos juicios que precisamente por ese tipo de situaciones, pues ahí se quedan, ¿no? Pero también siempre hay que saber manejarlos. Como abogado siempre tienen que buscar la forma. Sí, pero esta persona estaba como secretaria, pero le pedían que hiciera este trabajo. Se Y a lo demuestran las mejor funciones, ¿no? Tal vez. con las actividades, con testigos, con el perito médico, con el especialista de trabajo, con el que dictaminó que sí se cayó, que sí chocó, que sí lo que haya sucedido, todo eso en un conjunto sí se logra, sí se logra. Oiga, y ahora yo me quiero poner del lado del patrón. ¿Qué hay de esos trabajadores que se lastimó un dedo y se avientan 8 años de incapacidades e incapacidades, ¿no? Oye, pero si no se lastimaste un dedo, sí, pero entonces ya voy con el médico y 15 días. Ya llegó 2 días, ya me lo volvió a lastimar y otros 15 días. También se da eso, ¿no? O sea, no Sí, solo los patrones, sino luego los también los trabajadores. trabajadores Y no, cometen estas acciones. y sumándome un poquito a esto que dice Nancy, a nosotros como médicos nos toca que llegan los pacientes y te dicen, accidente de trabajo, doctora. Es más, incluso a uno no le consta, porque uno pone en la receta, Sí, lo que refiere él que te dijo. mientras venía a su trabajo, a su oficina, el metrobús le aplastó el pie, ¿no? Que es así, tiro por viaje lo que pasa en la La Ciudad de puerta, ¿no? México. Del metrobús. Entonces uno pone ahí, refiere tales cosas. Y pues la realidad es que el paciente quiere irse con que tú le pongas ahí que es un riesgo de trabajo Sí, y y que ya no ir a fue, trabajar. y que a lo mejor es el paciente que se lastimó el fin de semana, que no buscó la derechohabiencia, que no buscó ir a su servicio de urgencia, pero que además pues ve que se puede manipular este sistema, porque también lo hay como tú dices, Nancy. ¿Qué pasa ahí para defender Sí. al patrón un poquito, no? Desafortunadamente se dan muchos de esos casos. Yo creo que hay un 80% de abusos, porque también es un abuso, pero también precisamente los organismos de seguridad social, previendo ese tipo de situaciones, pues te extienden un documento y ahí hacen constar los hechos, ahí hacen constar y ahí es donde empieza a salir la verdad, ¿no? Pues es que esta persona ya estaba lastimada, fue el sábado y el martes ya dijo que está aquí en el trabajo y se cayó y no es cierto porque nunca nadie lo vio, porque no estaba en su horario de trabajo, porque ni siquiera estaba realizando su actividad. Entonces, Porque ese moretón ya es de 5 días, ¿no? Y ahora no acaba de salir. Entonces ahí Oye, lo dices de broma, pero sí es cierto. No, o sea, la fractura, no inventes, ya tienes esa fractura desde... ¿Ya soldó? No, ya soldó, a ver, me la acaban de... Sí, pasa mucho eso y ahí viene también la labor del médico. El médico ahí dictamina, esta persona, esta caída fue de la semana pasada, no fue de ahorita. Entonces todo eso lo asientan los médicos, todo eso es de mucho apoyo porque al momento que el patrón dice, no, aquí esta persona no estaba lastimada. Y entonces ya, ¿no? Pero ya cuando, o sea, obviamente tienen ciertos tiempos, la ley también te determina tiempo, hasta tantos meses vas a tener tu sueldo íntegro. Ya te pasaste de estos meses, ya se te va a pagar menos. Entonces ya es cuando las personas como que lo piensan y dicen, no, pues ya me regreso a trabajar porque sí. Me regreso a trabajar y me vuelvo a incapacitar, ya no ¿no? tengo nada, ya se me sanó la uña que se me había caído, o sea, y entonces no es de que, ay, siempre voy a estar de incapacidad, no hay límites. La propia ley establece los límites de qué porcentaje se le van a pagar a la persona y cuando se acabe ese tiempo se tiene que reincorporar. Licenciada, ¿y estos protagonistas, los médicos del trabajo, aparecen solamente cuando ya hay este conflicto obrero-patrón? Sí, sí. Mira qué interesante. Solamente hasta el momento que ¿A incluso dónde voy? perdóname, hay listas Ok. que están programadas por parte de las autoridades del gobierno
y ahí están establecidos cuáles son los médicos autorizados, médicos en medicina del trabajo, especialistas que determinan estos padecimientos, y ahí es donde pueden acudir. Incluso para los trabajadores no tiene costo, ¿no? Porque, claro, también puede ser por un abogado particular, pero también puede ser gratuito, por decirlo así. ¿A dónde voy si yo me encuentro en una situación de que yo considero que ya el padecimiento médico que tengo ya es para que me den una incapacidad? Acudo ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, me voy con un abogado particular para iniciar un juicio. ¿Qué hago en eso? Bueno, en primera instancia es ir al órgano administrativo, ¿no? del Seguro Social. Ellos tienen sus propios organismos y ellos ahí hacen los trámites. Regularmente los trámites pues, no salen bien y terminan en el juicio. Pero la primera instancia es con el organismo de seguridad social, un trámite administrativo. Ya cuando se niegan, te dan tu dictamen y tú no estás de acuerdo, te dicen, no, no tienes nada, entonces es que yo estoy mal, bueno, ya vas con a lo mejor la Procuraduría Social, el Instituto Federal de Defensoría, que hay abogados expertos que apoyan a los trabajadores sin costo alguno. Y ya ellos pues dicen, ¿sabes qué? Bueno, ok, tú ya acudiste ante la instancia administrativa, no lograste nada, vamos a iniciar un juicio, ¿no? Y ahí es donde ya se inicia el procedimiento. Y a través de una sentencia me puede declarar un juez que sí tengo derecho a una incapacidad o a una pensión por invalidez. Sí, pero debe estar probado todo lo que ya platicamos, ¿no? Que sí existe la enfermedad, que sí tuvo que ver con el trabajo, que sí es la invalidez. Todo eso tiene que estar probado ya, llevado todo el procedimiento. Sí puede culminar en una sentencia donde se dictamine. El juez no dictamina la incapacidad, todo es con el apoyo de los médicos, pero el médico se analiza, el médico ya dictaminó que esta persona sí tiene una invalidez, que sí tiene una incapacidad y se condena a una pensión en los porcentajes que correspondan. Yo lo veo en cuanto a cuestiones físicas y mentales. ¿También se da? Pues fíjate que en eso sí, yo no he tenido nada de experiencia en la clínica, pero pues supongo que sí es un tema que va en aumento cada vez más, ¿no? Con esto del El deterioro estrés cognitivo, el laboral, estrés. un Alzheimer, todas estas cuestiones de Parkinson, que si bien se mezcla ahí la cuestión física y mental, también los médicos especialistas en medicina del trabajo están para diagnosticar que esa enfermedad me está dando como consecuencia de mi trabajo. Pues no es propiamente una consecuencia del trabajo, yo creo que ahí va una invalidez, lo que comentábamos, ¿no? Porque es una enfermedad general, a lo mejor el Alzheimer. Yo ya no puedo ir a trabajar porque ya no sé llegar a mi trabajo, ya no sé hacer mi actividad. Entonces ahí pues opera una invalidez, esta persona ya no puede trabajar. Y con el estrés laboral que sufrimos absolutamente todos, Sí. y que vamos a pensar en eso, ¿no? O sea, Sí, claro. pienso que parte de la vida es el estrés, pero de pronto no sabemos identificar que hay un estrés positivo que nos rescata, que hace que hagamos nuestras actividades con mejor desempeño, que pues así, quien no presentó un examen alguna vez en la vida decían, yo bajo estrés estudio más rápido, yo bajo estrés puedo Se ser me mejor, olvidan las ¿no? cosas. Y ya después a los 40 años ya ese estrés te cobra, ¿no? Ya se me olvidan las cosas. Y entonces, pues la pregunta es un poquito esa, ¿no? O sea, ¿qué se hace? Porque ahora ya está legislado que, pues si estás muy estresado, ¿qué ruta Sí, siguen ya, o sea, las personas? pero comentamos esto, o sea, eso no es total, es permanente, es parcial. Entonces hay que esperar a lo mejor un proceso de recuperación, la persona acude a un psicólogo, a una terapia, toma un tratamiento y en unos meses ya se puede recuperar su trabajo. No es total, o sea, estamos hablando de que esta incapacidad es parcial. Ya cuando lo que comentaba la licenciada Nancy, ya una persona que el Alzheimer, pues sí, evidentemente ahí ya no hay forma de ese evolutivo, nunca va a regresar a sus actividades, ¿no? Algo que no sé si hay psicólogos del trabajo.
Psicólogos del trabajo estaría bien, ¿no? Porque imagínate, yo creo que ya Porque como otra médico del rama en la que trabajo, te puedes exactamente, meter, Citlali, psicólogo del voy con el psicólogo Sí. del trabajo y que él me diagnostique, ¿no? Exacto. Lo diremos de broma, pero hay Pero muchos pues trabajos sí, que son sí, sumamente que es estresantes. estresante el trabajo. ¿Cómo Oigan, sabes que estás viviendo o Tenemos no? preguntas del público y nos preguntan, si tengo un accidente y mi recuperación es lenta, ¿la incapacidad se mantiene hasta ser dado de alta? Claro, la incapacidad sigue, como te comentaba, a veces Una cirugía de columna, me imagino, ¿no? sí, No me son voy a recomponer en 15 días. 3 meses, 4 meses, pues esos 4 meses la persona tiene que tener su sueldo y cuando ya pueda reincorporar, regresar a su trabajo, pero a lo mejor a veces es en otra actividad. Eso es ¿no? lo que te decía, a ver, abogada, yo llegué, me lastimé y ya el trabajo, me dice mi patrón, pues ya no lo puedes desempeñar, ¿no? Ahora te voy a poner a sacar copias. Ay, ¿qué pasa? Se puede hacer, pero ¿me mantienen mi sueldo o me lo van a bajar? No, tiene que mantenerle las mismas condiciones. O sea, Qué bueno, sí lo para va a que cambiar, sepan, ¿no? Porque Sí, imagínate, dicen, sí no, le ya. tiene que cambiar la actividad, porque sí, el patrón también tiene la obligación de, te busco otra actividad, porque ya no puedes ser chofer, porque ya A lo mejor te ya, disminuyó exacto, la visibilidad. alguna cuestión que ya no puedes, entonces como dices tú, te pongo a sacar copias, pero no puedo dañarte tus derechos laborales, porque finalmente también fue derivado de tu trabajo. Entonces te tengo con el mismo sueldo, pero Con ya las te mismas pongo en otra prestaciones. actividad, en una actividad que ya no te dañe tu salud y que puedas seguir desempeñándote, porque sí tienes ese derecho. No por eso ya no vas a dejar, ya no vas a trabajar, ¿no? En México se dan muchos juicios de incapacidad y de invalidez. Muchísimos. Es pan de cada día, Pero ¿no? Ustedes lo viven muchísimos. ahí en el tribunal, Hay ¿no? muchísimos. Yo creo que son los que más juicios tienen, son los de seguridad social. Hay muchísimos. Y en tu experiencia, ¿quiénes son más afectados? ¿Los trabajadores o los patrones con estas circunstancias que decíamos de, no, doctora, se me cayó la uña y deme 8 meses de incapacidad? Pues mira, ¿cómo decirlo? O sea, son unas por otras, ¿no? O sea, porque sí es cierto que hay trabajadores, pues, muy mañosos que aprovechan esa situación, pero también hay patrones que su economía siempre es mayor que la que tiene el trabajador. Por eso es que el trabajador tiene que estar protegido, ¿no? Entonces, pues buscar, siempre los juzgadores tenemos que buscar la equidad, buscar analizar el conjunto de las pruebas, de los estudios médicos, de las condiciones de la persona para que no evitar esos abusos. Ay, qué trabajo tan más complejo, tan complicado, ¿no? O sea, de pronto, pues puede ser hasta controversial, puedes actuar en beneficio o en maleficio de alguien y puede ser como la mejor y la peor al mismo tiempo. Claro. Es realmente, pues, un gran trabajo. ¿Cuánto dura más o menos un juicio? ¿Cuánto se tardan ustedes en emitir una sentencia? Pues mira, lo que en realidad donde yo estoy ya somos el último órgano que revisa lo que la primera instancia, porque aquí ya llegan con toda la sentencia inconformes de lo que les dictaminaron, de lo que les dijeron, pero los Ustedes procesos, revisan esa sentencia. nosotros revisamos las sentencias, pero sí, los procesos son largos, la verdad es que yo creo que con mucha suerte 1 año, y con la pandemia pues 3 años, desafortunadamente. Pero, pues bueno, ahora sí que consuelo de algunos, pues a veces las pensiones se pueden pagar desde el momento en que la persona sufrió el accidente. A partir de ahí, si el juicio duró 5 años, se le tiene que pagar esos 5 años. Todo el tiempo que estuvo Claro, tramitándose porque el juicio. no es culpa del pensionado. Así que pues, los organismos de gobierno, pues así son lentos, ¿no? Qué difícil, ¿no? De Que tener son esa. muchísimos, es que o sea, están rebasados de trabajo y pues también se entiende, es humanamente imposible atender a 1000 personas en 1 año, ¿no? A lo mejor. Híjole, pues sí, sin duda es realmente algo en lo que tenemos que prestar atención. Nos llegó otra pregunta. ¿La quieres leer, mi querida Citlali? Sí, claro. ¿Con la nueva reforma laboral son más rápidos los juicios? Fíjate que sí,
con la reforma precisamente se implementó para esto, porque los juicios duraban 5 años, 10 años y ya la persona a veces hasta se murió. ¿Y qué pasaba ahí cuando se moría? Entonces viene el beneficiario, pero pues ya es como que otro mini juicio, que si ya llevaba 5 años, ahora otro año más en lo que demuestra que es la beneficiaria, que es la esposa, que es lo que sea, pero por eso se está implementando la nueva reforma laboral, para que los juicios sean más rápidos. Son tribunales ya nuevos del Poder Judicial establecidos con nuevos jueces, con concursos más preparados, no digo que los demás no lo estén, pero la idea es que esto es, digamos, lo que se llama sumario, por decirlo así, ¿no? Entonces es muchísimo más rápido. O sea, los juicios a lo mejor que te llevaban 5 años, ahora con la reforma te van a llevar 5 meses. Bueno, pues ya te da la seguridad, ¿no? Claro. ¿Y qué hacer si el tribunal donde estás tú dictamina que no tengo derecho a una pensión? ¿Puedo ir a otra instancia o ya no? No, o sea, porque te digo, No es como que apeles y apeles y no es que apeles y te nosotros vayas. lo dictaminemos, el dictamen ya viene de la Junta o de los juzgados laborales. Aquí ya nada más analizamos si estuvo bien que le dieras la pensión, porque la persona sí tiene esta incapacidad, o estuvo mal el porcentaje porque el médico le dijo el 80% y tú le estás dando el 20%, dale el 80% que se le concedió, y esta instancia donde estoy yo es la última, que si ahí se dice estuvo bien que la autoridad se lo diera, esa persona ya se queda con su pensión toda la vida. Si estuvo mal y ya se analizó todo el procedimiento, pues desafortunadamente ya no pueden hacer nada. Me quedo pensando muchísimo en cómo es todo este proceso y además la falta de información que tenemos las personas. Y yo te quiero decir que incluso en el área médica, cuando a nosotros nos llegan los pacientes y nos llegan las personas a pedir ayuda en ese sentido, no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Y de pronto sabemos perfectamente que en el momento en donde nosotros emitamos la receta o a lo que la persona vino, va a ser muy valioso en el transcurso de todo el camino que andará, ¿no? Pasará por un juzgado, por otro juzgado, por 20,000 instituciones y servicios, y realmente pues tampoco tenemos esa conciencia de que nadie nos enseña a hacer escritos para el tema laboral. Cuando nosotros estudiamos medicina aprendemos pues a resolver eventos, a resolver urgencias, y nos importa que si el hueso se rompió pues que se pegue y cosas así, pero realmente no sabemos que también tenemos una función administrativa importante y que ahí pues vamos a poder ayudar o perjudicar a las personas. Sí, porque tu dictamen va a ser como que el origen de que una persona pueda acceder a una pensión que lo va a proteger por el resto de su vida. Porque imagínate, ¿no? Va con el primer médico y el primer médico que lo atiende dice, no, o sea, esto no da para una incapacidad, para una invalidez, y la persona ya va, como bien dijimos, ¿no? Va a tener que andar por un camino administrativo y judicial para poder obtener un derecho. Totalmente. Pues creo que una vez más volvemos a traer a la mesa un tema de derecho y medicina que están ligados, así como se llama nuestro canal, Entre Leyes y Medicina. Yo te quiero agradecer, Carla, que nos hayas dado este espacio, esta entrevista, tú como experta y que te toca cada rato atender este tipo de temas. Muchas gracias por haber compartido el día de hoy con nosotros tu experiencia y toda la información valiosa que nos diste. La verdad es que sí, muy agradecidas porque pues complementas muy bien, no solamente es algo que le va a llegar a las personas, sino también a los profesionistas. Quiero decir, en materia de leyes y pues medicina, como bien lo dice Nancy, porque creemos que si podemos complementar estas dos cosas, pues definitivamente podemos dar un mejor servicio, que es básicamente lo que todos los profesionistas estamos buscando. Entonces, pues muchísimas gracias, y además la verdad es que ilustras muchísimo nuestro canal con toda tu experiencia. Ojalá que puedas estar más tiempo con nosotras y pues aquí compartiendo con mi querida Nancy. Pues sí, pues a todos y todas ustedes que nos siguieron a lo largo de esta transmisión, no me queda más que agradecerles, recordarles por favor que se suscriban al canal, que le den like, que sepan dónde nos pueden encontrar, van a estar apareciendo en pantalla nuestras redes, dónde nos pueden localizar, el Facebook del canal, el Instagram, para que nos den like, nos activen la campanita y por favor compartan si les gustó y síganos enviando preguntas así como estas que nos hicieron llegar para poder
seguir nutriendo toda la información que nosotros les estamos dando. Encantadas de hacerlo. Por supuesto, Nancy, y además también recordarles que este programa es de ustedes y que ustedes pueden proponer la cantidad de temas que quieran que hablemos, esos que le están viniendo a la mente en este momento, de lo que quisieran saber, pues nosotras vamos a ayudarlos a aprender sobre ese proceso. Inscríbanse a nuestras redes y además síganos, ya estamos en Facebook, estamos en Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.